Uribe no se salva. La jueza 44, Sandra Heredia, contraataca y terminó de hundir los planes del Centro Democrático y la extrema derecha para volarse, porque incluso habían armado una estrategia de desinformación en la que decían que la jueza 44, Sandra Heredia, no estaba legítimamente ratificada como jueza para, en este caso, condenar a Álvaro Uribe Vélez. Uno de ellos era el portal bodeguero El Expediente, que incluso decía: ratificamos, el fallo contra Uribe es ilegítimo y la juez Sandra Heredia no tenía la competencia para condenar al expresidente de Colombia. Aquí surgían en su momento varios factores fundamentales, entre ellos tratar de armar una cortina de humo para la campaña politiquera de Álvaro Uribe Vélez. Y la segunda, utilizar esto como estrategia para hundir a la jueza 44, Sandra Heredia. Pero esto se les cayó. El show no le salió para nada bien porque terminó hundido fue a Álvaro Uribe Vélez. Pues, ¿qué sucede? Jueza Sandra Heredia sí estaba habilitada para fallar contra Uribe. ¿Y qué es lo que pasa? Miren esto. El 6 de septiembre, el medio del Expediente publicó una exclusiva de que la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien condenó al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, no estaba legalmente habilitada para desempeñarse como jueza, ni para emitir un fallo en su caso. La nota firmada por el periodista Gustavo Rugeles argumenta que Heredia reprobó concursos de méritos en 3 ocasiones: 2013, 2018 y 2022, y que ese es un requisito indispensable para ser juez en Colombia, lo que la calificaba para ocupar un cargo judicial. Miren el show mediático que las bodegas del Centro Democrático en su momento habían armado. El medio también aseguró que en el 2016 Heredia pasó de ser una secretaria de juzgado a ser nombrada jueza provisional, pero excedió el límite legal de 6 meses. Para el momento en que Heredia presidió el caso de Uribe, su condición provisional había expirado, dice la nota. La publicación dio pie para que usuarios, uno, dos, tres, políticos, un, dos, portales, un, dos, y lo demás, publicaran la noticia y promovieran una narrativa en contra de la jueza y del fallo en primera instancia que profirió contra Uribe. Esta gente había enloquecido tanto que incluso empezaban a armar un plan para llevar a la cárcel a la jueza 44, Sandra Heredia. O sea, aparte de mentirosos, vendían esta narrativa para condenar a la misma jueza. Esa información en su momento se volvió espuma y recorrió las redes sociales, los portales y demás. Por eso también es muy importante, colombianos, que ustedes me ayuden a compartir este contenido para contraatacar las mentiras de esta gente y tumbar una nueva narrativa. El expediente luego replicó reacciones de abogados que respaldaban la exclusiva y finalmente otro artículo en el que ratifican que el fallo contra Uribe carece de legitimidad. Pero todo eso es falso. Sandra Heredia sí reprobó el concurso de méritos en 3 ocasiones para ser jueza en propiedad. Miren esto. Sin embargo, este hecho no implica que no pueda fallar como jueza en provisionalidad. De hecho, solo el 50% de los jueces en el país falla como juez en propiedad por un problema estructural que atraviesa la rama judicial. O sea, que aquí no tiene nada que ver
la jueza Sandra Heredia, como pretendieron vender la extrema derecha en el país, que incluso pedían juicio contra ella, así como se los mencionaba ya con anterioridad. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una falla estructural del Estado y específicamente de la rama judicial. Miren esto. Heredia ejerce como jueza en provisionalidad, pero esta es una figura que contempla la ley. La silla vacía tuvo acceso a documentos como su última acta de nombramiento que confirma la designación vigente de Heredia como juez 44 provisional del circuito del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Esto derrumba nuevamente las mentiras del Centro Democrático. Es decir, Heredia sí tiene competencia para ser jueza y por tanto para fallar en el caso del expresidente, luego de que le fue asignado aleatoriamente vía reparto. ¿Qué es lo que pasa? El juicio en su momento a Sandra Heredia le llegó por pura suerte. Ella no lo pidió, ella no lo requirió, sino por cosas de la vida le tocó a ella, como se dice en el mundo del derecho, vía reparto. El caso de Heredia no es aislado, no es raro, no es nada paranormal. A 2024, miren esto, la mitad de los jueces ordinarios en Colombia son jueces apenas en propiedad, es decir, elegidos por concurso de méritos. El resto, como la jueza Sandra Heredia, ejercen en provisionalidad o en cargo. En parte, eso se debe a que el concurso de méritos más reciente para jueces lleva 8 años sin resolverse, con demoras, irregularidades y vacantes que obligan a cubrir juzgados con nombramientos provisionales. Esto es una manera más, señores, para buscar también una reforma a la justicia, una reforma a la constitución, por ende, una constituyente para que en el país haya más equidad y de verdad, como lo pide el presidente, haya justicia. En Colombia, los jueces pueden ser nombrados de tres formas. Primero, jueces en propiedad, aquellos que superan las etapas de un proceso de selección y asumen el cargo como titular. Segundo, en provisionalidad, cuando un funcionario de carrera del despacho respectivo asume el puesto, porque el juez en propiedad se ausenta, ya sea de forma definitiva, por muerte o pensión, por ejemplo, o de forma temporal, como por una licencia no remunerada. Y tercero, pueden ser jueces por encargo, cuando hay la necesidad de proveer rápidamente una vacante. Heredia no pasó en los tres concursos de méritos para ser jueza en propiedad. En 2013, 2018 y 2022, los dos últimos en el marco de una misma convocatoria, la convocatoria 27, en el 22 sacó 769 puntos y para pasar necesitaba 800. O sea, le faltaron 31 puntos. Así lo muestran estos documentos del Consejo Superior de la Judicatura, que también cita el expediente. Pero desde el 2018, no 2016, como dice el expediente hasta hoy, Heredia ha sido nombrada jueza en provisionalidad en el juzgado 44 por periodos de 2 años, que han sido en este caso renovados. O sea, que de la siguiente manera se cae el plan de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático de tratar de hundir a la jueza 44, Sandra Heredia. ¿Qué es lo que sigue? El expediente asegura que su provisionalidad excede el límite de 6 meses contemplado en la ley, lo que la inhabilita aún más para emitir un fallo con validez legal. Sin embargo, ese límite de tiempo no le aplica a la jueza Heredia. La ley 270 del año 96, como contamos, distingue cuando se asume el cargo de juez provisionalmente por una vacante definitiva, como por muerte del juez en propiedad, o por una vacante temporal
por una licencia que toma el juez, por ejemplo. El límite de tiempo de 6 meses aplica para la vacancia definitiva, no para la temporal. Así se lee en el artículo 132 de la Ley 270 del año 1996, antes de que fuera reformada en octubre del 2024. Así como lo confirmó Jason Viloria, secretario nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, ASONAL, quien explicó que el término en ese caso depende de cuánto duren las causas de esa vacancia temporal, como la incapacidad, suspensión, licencias de maternidad, entre otras. El nombramiento de la doctora Heredia depende de la autoridad nominadora, que para el caso es la sala plena del Tribunal Superior de Bogotá, agrega Viloria. Diversos expertos consultados coinciden en que la jueza sí está habilitada para ejercer su cargo y emitir fallos, como el que condenó en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez. Sí, efectivamente, esta funcionaria judicial había reprobado el concurso 3 veces, pero estaba nombrada legalmente en provisionalidad. Pues estamos completos. No es un problema ni afecta la capacidad que ella tenga para resolver los casos, dijo Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. En eso coincidió Mario Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad ICESI. No aprobar un concurso para un cargo para el cual se aspira no supone la pérdida del derecho a que sea encargada de ese cargo, le dijo a La Silla. Cajas recalcó que Heredia es funcionaria de carrera en otro cargo y está ejerciendo provisionalmente un cargo de carrera de superior jerarquía por vacancia temporal del titular. Aquí lo clave es que es un empleado de la rama cubriendo una vacante, no es alguien de fuera cubriéndolo. O sea, que como la jueza Sandra Heredia pertenecía al juzgado, ya sea secretaria, es una profesional probada ya, estudiada en pocas palabras, sí puede cubrir esto porque hacía parte del mismo juzgado. Se derrumba el show y la estrategia de esta gente. Además, se accedió a la última resolución del nombramiento de Heredia por parte del tribunal, que demuestra que asumió el cargo por una vacancia temporal y que no le aplica el límite de 6 meses. Se trata de la resolución 15 del 22 de enero del 2024 de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que nombró a Sandra Heredia como juez 44 del circuito de Bogotá en provisionalidad por vacancia temporal. Ese fue el juzgado al que le fue asignado en abril del 2024 por reparto, de forma aleatoria, el caso de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, no es una decisión de la jueza. En el 2020, Uribe renunció al Senado y en consecuencia, pues su caso pasó de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Por eso, el expediente podía ser asignado por reparto entre los despachos de jueces competentes. Estos solo pueden apartarse por causas legales de impedimento, como parentesco con una de las partes, o si en una de las partes lo recusa y esta es aceptada. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal. El documento, señores, detalla que Heredia asumió ese cargo por una licencia que tomó la jueza que está en propiedad en ese despacho. El término, dice esa resolución, es que el que está detallado en el parágrafo del artículo 142 de la ley 270 del año 96. Ese parágrafo dice que los funcionarios y empleados en carrera también tienen derecho a licencia cuando, hallándose en propiedad, pasen a ejercer hasta por el término de 2 años un cargo vacante transitoriamente en la rama judicial. En octubre del año pasado, ese parágrafo fue modificado con la ley 2430 del 2024 y amplió el tiempo a 3 años.
La ley dice que ese juez provisional deberá reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo. Esos requisitos son ser colombiano, tener título de abogado y tener experiencia de al menos 5 años. Antes de la reforma del 2024 eran 4 años. Heredia cumple todos los requisitos. Ha estado vinculado de manera ininterrumpida en la rama judicial desde el año 94. Ojo, en distintos cargos. Como oficial mayor nominado, se graduó como abogada en noviembre del 2006 y desde entonces ha trabajado en distintos cargos como consta en esta resolución. Y vean lo que ha hecho la jueza 44, Sandra Heredia. Desde el 2016, Sandra Heredia tiene cargo de carrera de secretaria de juzgado, o sea, ella ya tiene cómo ganarse la vida hasta que se pensione, como secretaria de carrera del juzgado. El segundo en jerarquía, después del juez en propiedad en el despacho. Lo obtuvo luego que en el 2015 pasó el concurso de méritos para ese cargo y en el 2016 su puntaje fue elevado en respuesta a un recurso de apelación interpuesto por Heredia. La pertinencia o no de la sentencia judicial depende de su ajuste a las normas vigentes más allá de la forma en cómo se provee el juzgador, dice Viloria de Azonal, quien agrega que para reforzar la independencia judicial se debe avanzar en el acceso por un concurso de méritos ante el gran porcentaje de jueces en provisionalidad y que cada año viene en ascenso debido a la demora del último concurso que inició nada más y nada menos que en el año 2018. ¿Qué es lo que pasa? La provisionalidad es un problema estructural de la rama judicial. A 2024 en Colombia, apenas el 50,75% de los jueces ordinarios son jueces en propiedad, es decir, elegidos por concurso de méritos. Así lo muestra el más reciente informe de la rama judicial al Congreso. Y nos damos cuenta que en esto no tiene nada que ver la jueza 44, Sandra Heredia. Mire en eso. Y por último, el abogado Santiago Tres Palacios explicó en redes que el debate sobre la jueza Sandra Heredia revela un problema institucional más que personal. También recordó que el actual concurso de méritos para jueces lleva más de 8 años sin resolverse, lo que ha obligado a los tribunales a cubrir las vacantes con funcionarios en provisionalidad. El caso Heredia es la muestra de un problema institucional que no le es atribuido a ella, sino a la gran mayoría de los jueces de la República. También el fiscal Eduardo Montealegre dijo, por un lado, que no era cierto que no conociera a la jueza Sandra Heredia, como afirma el expediente. Totalmente mentiroso, infames afirmaciones. Porque esta gente buscaba sí o sí condenar por parte de Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático a la jueza Sandra Heredia, pero todo ahorita, como en su juicio, le dio la vuelta. Por eso, colombianos, es muy importante que ustedes nos ayuden a compartir este contenido, a que dejen su comentario y le sigamos mostrando la realidad al pueblo colombiano. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.